Buenas tardes, familia de Casa de Fe y quienes escuchan esta transmisión. Soy el pastor Ismael Cruz, pastor de Casa de Fe de la Iglesia de Nazareno. Y esta semana estamos recordando lo que se conoce como Semana de la Pasión. Es la última semana que nuestro Señor Jesús estuvo en su ministerio terrenal. Y creo que es una buena ocasión para poder meditar y aprender algunas enseñanzas de lo que vivió esta semana. Así que estos días quiero estar compartiendo día por día, 5 días a las 5. A las 5 de la tarde transmitiremos para estudiar lo que Jesús hizo en ese día de la semana. Pero como vamos desfasados, hoy quiero compartir el día lunes y en un momento más compartiremos lo que es el día martes. En esta semana, nuestro Señor Jesús, que es su último tiempo en la tierra, su viaje hacia la cruz, su camino hacia la cruz está próximo. Nuestro Señor Jesús hace 2 viajes entre Betania y Jerusalén. Estaba en Jerusalén enseñando y por la tarde, al caer el sol, regresaba a Betania. Ahí se quedaba con sus discípulos, se quedaba en la casa de María, de Marta, de Lázaro. Y muy de mañana regresaban a Jerusalén para continuar enseñando. Era un viaje corto, eran más o menos unos 3 kilómetros de distancia, pero era la Pascua. Entonces la gente se amontonaba en la ciudad de Jerusalén, habrían más de 500,000 personas y muchos pues se alejaban a las comunidades cercanas para hospedarse o acampaban a las afueras de la ciudad. Era un camino muy transitado, subían por el monte de los Olivos y la gente buscaba diferentes rutas o veredas para evitar las colinas muy pronunciadas. Y el día lunes, nuestro Señor Jesucristo hizo una de las actividades que hizo. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 21, versos 18 y 19. Pero oremos. Amado Padre Celestial, háblanos en este día, Padre. Recordamos un evento histórico y todo lo que tú hiciste tiene un significado para nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato, la higuera se marchitó. Esto fue un día como ayer. Y de muchas maneras la Biblia nos dice que Israel es simbolizado en forma de una higuera, o la higuera simboliza a Israel. En Oseas 9:10 dice, cuando vi a tus antepasados, fue como ver los primeros higos maduros. Y cuando el viajero pasaba y estaba permitido por la ley, si había un árbol junto al camino y el viajero tenía hambre, podía cortar del fruto y alimentarse. Y la mayoría de los higos, cuando tenían muchas hojas verdes, frondoso, era de esperarse que hubiera fruto. Era la forma como podían ver que ya tenía fruto. Pero Jesús camina y no encuentra ninguno. Y de entrada podemos sacar varias enseñanzas. Una es que el hombre, como la nación, es responsable, es mayordomo. Debemos dar un fruto que agrade a Dios. El árbol había sido alimentado, nutrido. Israel tenía todo. Tenía la revelación, un templo hermoso, ritos, fiestas anuales, sacrificio de la mañana, sacrificio de la tarde. Tenían todo el Antiguo Testamento, un grupo de levitas que ministraba. Pero se habían acostumbrado a puros actos de religiosidad, porque debajo de esos actos estaba un corazón duro, un corazón que ya se había alejado de Dios, sin gracia, sin fe, sin humildad, ni espiritualidad, mucho menos santidad. Y por lo que vemos, ni siquiera estaban esperando al Mesías. Y al igual que la higuera, habría de sufrir las consecuencias. Llegaría el momento en que Jerusalén sería desnudada de sus adornos externos. Su gente sería esparcida por todo el mundo. Jerusalén sería destruida. El templo sería quemado. El sacrificio diario desaparecería. El árbol habría de secarse y se secó porque no dio fruto. Hay un caso de infertilidad en la Biblia. Ana, al saberse que no podía dar hijos, ella oraba y lloraba en la casa de Dios, anhelaba un hijo. Dios le oyó y le dio 6 hijos. Pero Israel ya se había vuelto orgullosa, indiferente a su esterilidad espiritual. No lloraba ni oraba para dar un fruto que agradara a Dios, y tampoco respondió a la advertencia del Hijo de Dios mismo. Y el juicio llegaría el año 70 después de Cristo.
Y nuestro Señor Jesucristo sigue teniendo expectativas de su pueblo, sigue buscando el fruto, sigue buscando el poder de su presencia manifestado en nosotros. ¿Y qué encuentra? Que no encuentre solamente hojas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo había sido rechazado muchas veces por los líderes religiosos. Y este acto simbólico que Jesús hace representa un evidente reproche. A pesar de una apariencia, con toda su vestimenta, toda su parafernalia, todos sus rituales, sus actos de piedad, eran solamente hojas que debían dar fruto de amor al prójimo. Pero no había nada de eso. La esterilidad espiritual sigue siendo desagradable a Dios. No bastan las experiencias personales religiosas. Es necesario dar fruto. Nuestro Señor Jesús enseña el peligro de profesar a Cristo sin poseer a Cristo. Tener experiencia externa sin una verdadera fe interna. Una fe sin frutos. Santiago 2:20 dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones, la fe sin frutos, es inútil? Vemos que hasta este momento la mayoría de los milagros que nuestro Señor Jesús había realizado muestran el poder de su gracia y de la bendición. Pero ahora, casi al final de su ministerio, da un ejemplo de su ira y su maldición. Pero no lo aplica sobre ningún ser humano, sino sobre un árbol. Es la primera vez que sus discípulos ven palabras de Jesús reprendiendo y maldiciendo a un árbol. También, ¿qué aprendemos entonces? Es tiempo de llevar fruto. Las hojas es todo lo que puedes decir, hacer, actos externos. El fruto es quien tú eres en la intimidad. El fruto es quien tú eres en tiempo de pruebas. El fruto es que las personas vean en ti a alguien atractivo, alguien que invita a conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Podemos tratar de aparentar que tenemos frutos. Podemos aparentar que tenemos el poder de Dios. Eso es ser alguien que es hipócrita, pero no engaña a Dios. Y así como el árbol no dio fruto y después pierde todo, sus hojas, se seca, se marchita, el que es un cristiano de palabra solamente puede parecer fiel por un tiempo, pero se marchitará. Apocalipsis 3:1 dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Jesús sabe que su crucifixión será en unos pocos días. Y la gente que está ya en Jerusalén para celebrar la Pascua están ciegos ante la gravedad de su pecado. Así ahora, hay muchos que hacen actos religiosos en esta semana, pero después vuelven a su vida sin Dios. La higuera nos predica un sermón que haríamos bien en escuchar todos. Es tiempo en que la iglesia se levante en oración y proclamación, valiente para predicar. Ahora que no estamos yendo físicamente al templo, es cuando la iglesia debe ser más visible. Guardémonos del orgullo, de presumir dones, pero no tener el fruto del Espíritu. Romanos 11:20 dice, recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Si tu religión es ir a un templo, es hacer actos externos, serás feliz teniendo hojas de religiosidad, apariencia de santidad, de piedad, pero sin poder, y estás en peligro. Si el corazón no cambia, estamos en peligro de escuchar esas palabras dirigidas a la higuera. Aprovechemos estos días para disfrutar y profundizar nuestra intimidad con Dios y disfrutar de su compañía. Palabra de Dios. Así, día a día estaremos caminando con nuestro Señor Jesús, la última semana de su ministerio terrenal. Te invitamos a que estés pendiente cada día, 5 días, a las 5 de la tarde, para escuchar un devocional que nos acerque más al caminar de nuestro Señor Jesús, al corazón del Padre. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque podemos recordar y trazar históricamente tu caminar en esta tierra. Que tu Espíritu Santo continúe la buena obra que ha empezado. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Dios te bendiga.